Bien, esta noche continuamos con la serie de Nehemías y el título de hoy es Estresados Olvidadizos. Es decir, un título, vamos a decir, bastante conectado con lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Que nos estresamos con tantas cargas y también nos olvidamos. La Universidad de Cornell es una universidad de Nueva York que es considerada una de las Ivy League, una de las mejores del mundo. Se hizo un estudio donde se les pidió a las personas que escribieran sus preocupaciones por el transcurso de 2 semanas y luego le dieran un seguimiento a lo que había ocurrido con sus preocupaciones. Y ellos encontraron, al final del estudio, que la gran mayoría de las preocupaciones, exactamente el 85% de las preocupaciones, nunca llegaron a ocurrir. Es decir, de toda esa lista de preocupaciones que las personas habían escrito, el 85% nunca ocurrió. Y el 15% que sí ocurrió, la mayoría no era nada malo. Es decir, eran preocupaciones, pero no era nada tan malo que fuera significativo. El 79% de las veces las cosas fueron mejor de lo esperado. En general, ellos encontraron que el 97% de nuestras preocupaciones son exageradas o fabricadas completamente. Bueno, nosotros encontramos en la Biblia que Jesús dice, no se pongan ansiosos por nada, ¿verdad? Nosotros encontramos muchos ejemplos, pero sí encontramos en la palabra de Dios que hay un 3% que tiene preocupaciones reales y que sí son problemáticas y impactan su vida. Yo quiero esta noche orar, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, por el trabajo y por las preocupaciones, no solamente de nosotros que estamos aquí, sino también de los hermanos que están conectados hoy a través del internet. Quiero invitarles que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre eterno, Señor, tú conoces nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Y al abrir tu palabra en esta noche queremos rogarte que nos ayudes a poder ponerlas en tus manos. Que nos ayudes a poder enfocarnos en ti. Y que, Señor, al estudiar tu palabra nos impacte y tú seas la prioridad y el centro de nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos estudiando el libro de Nehemías y estamos estudiando, el título principal es El Dios de lo imposible. Y hoy vamos a hablar acerca de una solución al estrés grande que tenían las personas en Israel en el tiempo de Nehemías. Razones para sentirse estresado, algunas que encontramos en el libro de Nehemías. La reconstrucción de Jerusalén era algo que demandaba bien de físico, mucho trabajo físico, pero también generaba tensión, logística. Generaba también, vamos a decir, miedo porque había oposición a esa obra. Había muchas personas dentro y fuera de Israel que no querían que se reconstruyera la ciudad y los muros de Jerusalén. Nosotros encontramos que incluso habían amenazas. Esa oposición no se quedaba solamente con impedir que algo se hiciera, sino amenazas también. Yo no sé si alguna vez has tratado de hacer algo, te sientes motivado a lograr algo en la vida y sientes que la gente te frena, que te pone obstáculos. Pero en el caso de Israel en estos momentos habían amenazas incluso de guerra y habían amenazas, vamos a decir, de muerte y de intimidación, conspiraciones y ataques físicos en contra de la reconstrucción. Y lo encontramos en el capítulo 4 de Nehemías. Él describe toda esa oposición y todos esos ataques. Así que habían razones para sentirse estresados, preocupados. Otra razón eran las condiciones económicas. En el capítulo 5 de Nehemías nosotros encontramos que había una crisis económica tan grande que algunas familias se habían visto obligadas a vender a sus hijos como esclavos o hipotecar sus tierras para pagar impuestos y deudas.
habían razones para sentirse estresados y preocupados. Nosotros vemos también que había una reorganización comunitaria. La gente en Israel no estaba acostumbrada a trabajar de la forma que Nehemías le estaba proponiendo. Y estaban distribuyendo tierra y reubicando personas para asegurar la defensa y el sustento de Jerusalén. Y eso creaba conflictos internos y ajustes. Y la gente se sentía estresada, preocupada. Vemos en el capítulo 7, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, cómo la gente se sentía estresada por todo eso. Y cuando yo miro esas razones para sentirse estresado en el tiempo de Nehemías, hay algo que viene a mi mente y me dice, ¿cómo es posible que si la gente estaba preocupada, estresada por los conflictos, las tensiones, las amenazas, Nehemías no solamente los desafía a reconstruir la ciudad, sino que Nehemías los desafía a reconstruir su vida espiritual? Y uno de los fundamentos, de los bloques, de los cimientos, de la columna de esa reforma espiritual era el sábado. ¿Cómo puede ser el sábado una respuesta a alguien que está sufriendo una pobreza extrema que lo lleva a vender sus hijos y su familia como esclavos? ¿Cómo puede ser el sábado una respuesta al estrés? Bueno, yo quiero invitarles a buscar la lectura bíblica de esta noche. En Nehemías capítulo 9, versículos 13 al 14. Y nosotros encontramos allí la palabra de Dios nos dice, luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos y le diste tus ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos ¿cómo? Buenos. El pueblo se había olvidado de los mandamientos. El pueblo se había olvidado que la ley de Dios era una delicia y era una bendición para prosperar su vida y sus familias. El pueblo pensaba que con trabajar más iban a tener más. El pueblo pensaba que con trabajar más iban a tener menos estrés. Y era todo lo contrario. Tenían más estrés, más pobreza y tenían también más conflictos y problemas. Parece ser una paradoja difícil, pero a muchas personas hoy quizás se está conectado a través de las redes sociales y estés preguntándote cómo puede ser posible que Nehemías, un siervo de Dios, vea toda la situación que está pasando el pueblo y trate de llamarlos a una reforma y a recordarse que el sábado es parte de la ley de Dios. Y dice el versículo 14 de Nehemías 9, les hiciste conocer tu santo día de reposo y le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. El mandamiento del sábado, tal como aparece en Éxodo 20, capítulo 8 y 11, fue dado a esclavos que venían de Egipto y se habían olvidado del sábado porque el faraón no les permitía tomarse un día de descanso. Y ahora Dios, que es el rey del pueblo, les dice, yo les voy a dar un día de descanso. Un día de liberación, un día de descanso. Nosotros encontramos, mis queridos, que el sábado es una respuesta para el estrés. El sábado es una respuesta también para aquellos que nos hemos olvidado de la importancia de reconectarnos con Dios. Hay 3 significados del sábado que quiero compartir con ustedes esta noche. Y el primero de ellos es reposo. El sábado significa reposo. Vivimos en una sociedad que está bien altamente enfocada en la productividad. Y a veces nos olvidamos que nuestra vida tiene límites físicos, pero límites emocionales y límites también, vamos a decir, de lo que nosotros podemos llegar, la cantidad de carga que nosotros podemos soportar. Vemos, vamos a decir, personas que trabajan tan desesperadamente sin ningún descanso y vemos no solamente el daño que se produce en su vida física, emocional, sino también en sus familias y en sus relaciones. Hay un libro que leí hace un tiempo atrás que se llama Los 5 Gears o los 5, podríamos decir, los 5 cambios. Saben que cuando los carros que son mecánicos tienen una estándar, tienen una caja de velocidades. Pudiéramos decir que hay 5 velocidades que en la vida necesitamos entender y aplicar de acuerdo a lo que estemos haciendo.
Y en este libro se hablaba de esas 5 velocidades. Y la primera, la quinta velocidad, es la velocidad más rápida que nosotros podemos ir. Ya sea en el trabajo, ya sea, vamos a decir, en el estudio. Es el trabajo altamente enfocado y energético. Es ese nivel de velocidad que se le llama estado de flujo. Es cuando uno está tan concentrado y vamos a decir, ustedes saben que nuestro cerebro consume una cantidad de energía. Es decir, que tenemos que comer y estar bien alimentados para poder tener ese estado de flujo, porque incluso si es mental, gastamos mucha energía. Y esa quinta velocidad se logra en tareas cruciales, ese estado de flujo. La cuarta velocidad es el trabajo enfocado. Es enfocado, pero no es tan energético ni tan intenso como la quinta velocidad. La tercera velocidad es la socialización. Es cuando nosotros tenemos interacciones sociales y casuales, networking y construcción de relaciones en un entorno más relajado y más abierto. Hay gente que quiere tener el nivel, la quinta velocidad cuando están relacionándose con los demás. Pero no. Cuando usted se va a relacionar con los demás, hay que bajar, ¿qué cosa? La velocidad, ¿verdad? Hay gente que quieren hablar y quieren pensar y quieren hacer todo a la misma velocidad como cuando ellos están trabajando en su estado de flujo. Pero eso no es bueno para las relaciones, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguno ha tratado de mantener esa velocidad cuando quiere apurar a toda la familia para llegar temprano a un evento, ¿verdad? Pueden dañarse relaciones cuando usted quiere buscar la quinta velocidad de ese momento. Así que es mejor usted planificarse con más tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita una velocidad media cuando usted está interactuando con otras personas. La segunda velocidad son las conexiones personales. Es cuando usted tiene un tiempo de calidad con familiares y amigos más estrechos, enfocándose en relaciones personales y afectivas sin distracciones. Por eso es que las familias necesitan tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad, no, pero si yo me paso 8 horas con mi familia, sí, pero tú estás en lo tuyo y ellos en lo de ellos, no cuentan, ¿cierto? Tiempo de calidad es un tiempo slow down, ¿verdad? Y nosotros necesitamos entender que nuestra relación con Dios, a veces queremos ir al mismo nivel de estrés que tenemos en el tráfico, al mismo nivel de velocidad que queremos llevar en nuestras metas profesionales para nuestra relación con Dios. Y por eso a veces tenemos una conexión con Dios superficial. Mis queridos, el primer nivel, la primera velocidad, es el tiempo personal. Es tiempo para uno mismo, para relajarse, para recargar energías y reflexión personal y para conectarnos con Dios. Saben, a veces nosotros queremos usar esta velocidad relajada para trabajar. No se puede, ¿verdad? O queremos usar la velocidad alta para nuestras relaciones más íntimas y personales. Tampoco. Por eso, mis queridos, nosotros encontramos que para poder tener un equilibrio y un balance en nuestras vidas, desde el Edén, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, Dios entendió que el ritmo que nosotros necesitábamos era súper importante. Y por eso allí nos dice en Génesis 2, 1 al 3, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Nosotros encontramos que Dios aquí nos presenta un modelo de balance para que nosotros entendamos cómo está hecho nuestro cuerpo. 6 días para trabajar y un día para descansar y concentrarnos en las velocidades más lentas. ¿Cuáles son las velocidades más lentas? Las de las relaciones más cercanas e íntimas y de la relación con Dios y cuidar de nosotros mismos. Nosotros encontramos estudios que se han hecho, dicen que el ser humano, tenemos cada día 24 horas. Pero hay gente
que dice, no, yo tengo una compañía y mis trabajadores tienen que trabajar 12 horas o 13 horas para que me dé resultado. Quiero decirles que si tienes una compañía y tus trabajadores trabajan 12 horas, estás perdiendo dinero. Porque muchas de esas horas ellos no pueden llegar a un estado de flujo, porque es imposible, hay límites. Y los estudios dicen que el estado de flujo, mayor intensidad que nosotros podemos poner, ya sea intelectual o física, no dura más de 3 a 5 horas en un día. Es decir, que las tareas que requieren más fuerza, las tareas que requieren más inteligencia, que requieren más enfoque, full focus, necesitan de 3 a 5 horas en el día. Si usted quiere que la gente rinda 10 horas a ese nivel, no puede. Por supuesto que para completar el resto de las 8 horas o de 10 horas, la gente tiene que bajar la velocidad. Y si lo ponen 12 o 13 horas, van a estar a una velocidad lenta que al final no es productiva para muchas compañías. Por eso nosotros encontramos que cuando nosotros violamos los principios, encontramos muchísimos problemas. Me encontré a alguien que me decía, pastor, yo en mi país guardaba muy bien el sábado, pero llegar a Estados Unidos no me alcanzaba para pagar la renta. Y yo tuve que empezar a trabajar el sábado. Le decía, ¿y qué tiempo tienes para ti? No tienes tiempo para Dios, porque ya veo que no estás dedicándote, pero para ti, ¿qué tiempo tienes? ¿Saben? Esa persona cayó enferma y ahora los biles del hospital, ni trabajando 40 horas al día, podía pagarlos. Bueno, el día tiene 24, ¿verdad? Pero si el día hubiera tenido 40 y él hubiera tenido la fuerza para trabajar las 40, no le hubiera alcanzado para pagar los biles del hospital. ¿Saben? Dios nos ha puesto a nosotros el sábado como reposo para ayudarnos, para bendecirnos, no para hacer una carga. Es porque es nuestro Padre y nos ama y nos creó y conoce los límites que nosotros tenemos. El segundo significado del sábado lo encontramos aquí en Génesis 2:3 y es bendición. Dios bendijo el sábado y con esa bendición que Dios puso en el sábado es para que el sábado sea una bendición para nosotros. Nosotros encontramos una historia en la Biblia donde nos encontramos que Jesús estaba con sus discípulos pasando por un campo en sábado y los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Y los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y él les dijo, imagínense ustedes, la economía israelita en ese tiempo era una economía altamente agraria. Es decir, que uno de los trabajos más comunes en Israel era ¿qué cosa? Sembrar y cosechar, era la tierra. Y ahora los maestros de la ley están viendo a los discípulos que están recogiendo espigas y dicen, oye, más violación, más clara del sábado que esta, no podemos encontrar. Y nosotros encontramos que Jesús les respondió, ustedes nunca leyeron qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, el sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a comer a los que con él estaban. Y Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Qué maravilla, mis hermanos, porque nosotros podemos irnos de un extremo al otro. El sábado es una bendición para nosotros, pero nosotros pudiéramos hacer del sábado, como los fariseos, una maldición, solamente decirlo, el sábado es el día de los no. Sí, el sábado es un día para conectarnos con Dios, pero es un día para conectarnos con nuestros semejantes. Es un día que es para que sea delicia y bendición para nosotros y los que nos rodean. Saben, hay personas que pudieran pensar que el sábado es solamente para ti, pero no, nosotros encontramos, eso sería mirarlo solamente de una perspectiva egoísta. El sábado es también para bendecir a otros. Nosotros encontramos un estudio que se hizo, se encontró que la soledad perjudica la salud. Así que un sábado guardado solo puede ser un sábado perjudicial para tu salud. Y les puedo poner el ejemplo, en este estudio se encontró
que la soledad es tan dañina como fumarse 15 cigarrillos al día. Es decir, que si usted dice, bueno, el sábado me voy a quedar en mi casa, y usted se queda para siempre en su casa y no busca una comunidad y una familia con cual compartir, bueno, está haciéndole daño a su salud emocional y física. Porque hemos sido hechos ¿para qué? Para tener conexiones sociales, para conectarnos con otros. Nosotros encontramos que además del sábado ser diseñado para nuestro reposo y además de ser diseñado para ser una bendición para nuestra vida, el sábado también fue santificado por Dios ahí en la creación. Dios lo santificó. Es interesante que el sábado es un mandato también. No solamente es una bendición para nosotros, pero es un mandato divino. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, nosotros encontramos que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué Dios le está diciendo a los esclavos que vienen de Egipto, acuérdate? Porque se habían olvidado. Porque por siglos habían estado esclavizados y no le habían permitido guardar el sábado y se habían olvidado del sábado. Y Dios les dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Wow, esto es poderoso. Porque si alguien, fíjense, es complicado el tema de la esclavitud. Hay gente que eran esclavos, no porque alguien los obligaba a ser esclavos, sino porque se vendían para poder comer. Cuando hay alguien en aquella cultura que no tenía nada para comer, prefería venderse como esclavo y por lo menos que alguien le diera que comer, aunque le tocara trabajarle a esa persona. Pero Dios le da el mandato a Israel que si hay alguien que se ha vendido porque no tiene ni qué comer y es tu esclavo, al menos el sábado se lo tienes que dar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! En otras palabras, que nosotros encontramos que el sábado era un día donde el amo y el esclavo, los dos eran iguales delante de Dios. El sábado es una oportunidad que Dios nos da de entender que todos somos iguales. No hay esclavo, no hay amo, no hay extranjero, no, porque todos tenemos dado por Dios el mandato de que tenemos un día dado por el Creador para descansar. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vuelve a repetir Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué bendición tan grande es el sábado? Porque nos permite también obedecer a nuestro Dios. El sábado no solamente una bendición para nuestros cuerpos cansados y estresados, sino que también es una bendición para podernos conectar con nuestros semejantes, pero también para podernos conectar con Dios y obedecerlo. Mis queridos, nosotros encontramos personas que les ha sido difícil poder decidir guardar el sábado. Hay una historia de hace unos añitos atrás de un portero en Brasil, Carlos Víctor da Costa Resurrexao. No sé cómo se pronuncia bien, pero más o menos ese es su nombre. Él decidió que iba a bautizarse en la iglesia adventista, siendo un portero de un equipo de fútbol, y el mundo deportivo de Brasil se conmovió porque él dijo, no, yo voy a guardar el sábado. Le dijeron, no, pero hubo un problema tremendo que al final cortaron su contrato. Y él pensaba que nunca más, con 30 años, que nunca más iba a jugar fútbol. Pero otro equipo de Brasil lo llamó y le dijo, nosotros te vamos a renovar el contrato. Porque el fisioterapeuta de nuestro equipo es adventista y entendemos lo que significan los principios de un cristiano. Y saben, este joven que conoció a Dios, que tuvo que renunciar a jugar el fútbol en su equipo, Dios le premió y al final pudo continuar jugando en otro equipo. Mucha gente ha pasado también por decisiones parecidas.
Y no sé cuáles sean, vamos a decir, la decisión que un día tuviste que tomar también para guardar el sábado, o quizás la decisión que hoy, si todavía no lo has hecho, de poder dedicar un día para conectarte con Dios, para conectarte con tu familia y con tu familia de la fe, pero un día también para poderte conectar sobre todo con Dios. Yo quiero en esta noche hacerte un desafío. Nosotros tenemos que Nehemías ser un líder tremendo y poderoso. La gente no entendió al principio cómo Nehemías quería que la muralla se construyera rápido, pero al mismo tiempo decía que el sábado no se podía trabajar. Las matemáticas no funcionan. La gente decía 7 es más que 6. ¿Cómo es posible que Nehemías piense que con 6 se puede construir más rápido? Y hemos hablado la semana pasada de cómo tomó décadas y décadas y todavía se construyó el altar y después se construyó el templo y pasaron 80 años y después pasaron más décadas y todavía no se habían reconstruido los muros. Pero lo interesante es que en tiempos de Nehemías, tomando un día de descanso, el muro se reconstruyó en 52 días. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No es lo que tú y yo podemos hacer con nuestras fuerzas. Es lo que tú y yo podemos hacer cuando entendemos que nuestros cuerpos, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, cuando están conectadas por Dios, tienen una sinergia que es exponencial y puede lograrse mucho más. Yo quiero desafiarte a que confíes en el poder de Dios. Si estás mirando este video a través de las redes sociales, quiero decirte que es un paso de fe, pero es un paso donde nunca te vas a arrepentir, porque es el Dios de lo imposible, el Dios del universo que va a estar a tu lado para ayudarte a cada paso de ese camino. En esta noche yo quiero tener una oración para que Dios nos ayude a recordar que el sábado es una bendición para nosotros. No fue hecho para Dios, sino para nosotros, como dijo Jesús. Así que te invito allí donde estás, si puedes inclinar tu rostro y decirle: Señor, ayúdame a reconocer esta bendición que yo tengo con el sábado y ayúdame a poder poner a Dios siempre en el primer lugar de mi vida. Padre eterno, Señor, tú conoces las cargas que a veces enfrentamos. Señor, tú conoces que puede haber familias que están conectadas a través del YouTube o del Facebook, familias aquí en la iglesia reunidas con nosotros, que quizás tienen presiones económicas, familias que están enfrentando problemas y conflictos, familias que han tratado por años de lograr una meta en su vida y no la han podido lograr. Quizás, Señor, hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que están quizás estresados por todas las cargas emocionales y físicas que tienen que enfrentar. Pero en esta hora, Padre, estamos pidiéndote que tu Espíritu nos ayude a entender tus matemáticas. Y en tus matemáticas 6 días, con uno de descanso, implica más salud, más longevidad y más productividad. Mejores relaciones y sobre todo una mejor relación contigo. Padre, en esta hora, nosotros estamos comenzando un nuevo sábado. Y sabemos que a veces, Señor, los sábados es un día donde egoístamente solamente descansamos, pero nos olvidamos de conectarnos contigo. Nos olvidamos de conectarnos con otros, con nuestra familia o con otros seres humanos y bendecirlos también de una u otra forma. Por eso, Padre, en esta hora te rogamos que nos ayudes a recordar que el sábado es una bendición